La pregunta es si hoy, el análisis que están haciendo todos los medios de comunicación y que estamos haciendo todos, si este hecho puntual del día de ayer, con todo lo que está ocurriendo, con Libra, con el 3%, con el José Luis Espert, con reimprimir las boletas, con la desfinanciación, con las deudas, etcétera, con Caputo haciéndole guardia al FMI, con el trabajo que no aparece, más bien desaparece, si todo esto vuelve a conectar con una fibra del votante mileísta o no, o el análisis es, acá hay una desconexión sideral con la realidad. Claro. Ese es un análisis viable. Lo vamos a invitar al diputado nacional de la provincia de Salta, candidato, exministro de Economía de Salta, una persona del peronismo que además supo tener en su provincia el famoso inventado equilibrio fiscal, Emiliano Estrada. Emiliano, ¿cómo te va? Desde Ushuaia te saludan Gonzalo Benito Zamora y Carolina Masdeu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos Gracias días. por atendernos, Emiliano. ¿Tenés algún diagnóstico de lo que está pasando en estos últimos días? No soy psiquiatra, así que no tengo un diagnóstico terminado, pero la verdad es que lo que estamos viendo es un gobierno en descomposición absoluta, con un presidente desconectado por completo de la realidad, fundamentalmente de esa realidad que tanto criticó en algún momento, ¿no? Recordemos que el presidente se la pasó atacando a los artistas porque supuestamente todos vivían de la plata del Estado con los festivales populares, y terminamos con un presidente que con la plata del Estado se arma un recital para cumplir un sueño de frustraciones de la infancia. Sí. La verdad que es muy jodido lo que le está pasando a la Argentina. Además de sucediendo estas cosas, están sucediendo la del día a día de la gente que no está pudiendo ni siquiera comer, los jubilados que no pueden pagar los medicamentos, el desastre cotidiano, y a eso se le suma ahora, por ejemplo, la privatización de centrales nucleares, mayor cantidad de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, con Estados Unidos. La verdad que es una destrucción aceleradísima del país, que no va a tener una fácil reconstrucción después de esto, así que esperemos que en octubre la sociedad pueda dar vuelta a la página y ponerle un freno a Milei. Uh-huh. Para vos, digamos, vos estás en el grupo de gente, que es un grupo creo que es cada vez más amplio, que piensa que eventos como el de ayer tiene que ver, hay una cosa ahí de desconexión con la realidad. Y sí, porque el tipo estuvo ayer lunes a las 12 del mediodía haciendo una prueba de sonido en el Movistar Arena, mientras el país se está prendiendo fuego, el tipo está en un cumpleaños. Uh-huh. Y no hay una dimensión de lo que está pasando, que en realidad creo que esto tiene que ver con lo que siempre dijimos, que es que Milei es el presidente de un grupo de empresarios y de empresas que lo están utilizando como un títere. Milei no es el tipo que está al mando del país, sino simplemente el títere de sectores económicos que son los que le escribieron la ley bases que Milei ni siquiera leyó, digamos. ¿Y quiénes son esos grupos económicos? Bueno, las petroleras, por ejemplo, las energéticas, los laboratorios, las alimenticias y el sector financiero. Si uno mira, esos son los sectores que han ganado en este tiempo de Milei por una transferencia de recursos disparatada. Te doy un ejemplo: en los últimos 35 días subió 7 veces el precio de la nafta. Claro. Y eso, ¿dónde impacta? Bueno, impacta lógicamente cuando vas a cargar nafta en tu auto, cuando te tomás el bondi, o cuando vas al almacén a comprar una gaseosa, porque esa gaseosa o esa bolsa, ese paquete de harina, vino en un camión, y si vos le subiste el precio de la nafta, el camión cobró más caro el flete, y entonces el precio de ese alimento se hizo más caro. Entonces, ahí hay una transferencia de recursos de toda la base de la pirámide a 4 grupos que son los de las petroleras. Los medicamentos pasó algo similar, una desregulación del mercado y del mercado de salud, pero no hubo una compensación ni una apertura de importaciones. Si uno mira el ibuprofeno, por ejemplo, sigue costando 180% más caro que en Chile. Lo mismo pasó con el tema de los alimentos. Hoy tenemos los alimentos más caros de Sudamérica, una cosa totalmente disparatada, y el caso de las energéticas creo que es el ejemplo emblemático. No sé cómo estará en Tierra del Fuego, pero acá en Salta, un departamento de un dormitorio, por ejemplo, que ayer me pasó la factura a mi hermano,
170.000 pesos de luz. Es decir, directamente nos están robando todos los meses con el precio de la luz para que 5 tipos se hagan mil millonarios acá a costa de que todos paguemos la luz más cara. Entonces, el modelo está totalmente agotado, pero sigue dando, digamos, como decimos acá en Salta, la vaca sigue dando leche para 5 tipos, no para los 47 millones de argentinos. Claro. Bueno, uno de esos sectores también tiene que ver con el de la famosa patria financiera, como se le decía en una época, ¿no? ¿Cómo ves lo que está ocurriendo con la llamada macro, la venta de dólares que ayer se dice que llegó a 400 millones de dólares por parte del Tesoro, y el ministro de Economía en Estados Unidos viendo a ver cuál es la limosna que Scott Bessent y compañía le arrojan? Mirá, acá hay un problema de fondo, que es que el modelo macro consume más dólares de los que genera. Entonces, esto simbólicamente sería como tener un colchón inflable que tiene un agujerito por el que se le escapa el aire, y vos tenés que estar con el inflador constantemente inflando, porque donde dejas de inflar se te empieza a desinflar el colchón. Así está la macroeconomía hoy. Si no le inyectás dólares, empieza a entrar en procesos severos de crisis, corrida cambiaria, aumento del tipo de cambio, consecuentemente en la inflación, etcétera. Lo que viene haciendo el gobierno desde el día 1 fue, primero vino un blanqueo, después vino el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, después vino el adelantamiento de la cosecha, después le bajaron las retenciones a 0 para que metan 6.000 millones de dólares en 3 días. Y vos fíjate que están sacando conejos de la galera porque el modelo está totalmente agotado. Ahora, ya le pediste al fondo, ya le pediste adelanto a las cerealeras. Ya no tenés a quién más pedirle plata. El último opción que tenés es Estados Unidos, que lógicamente están pasando la gorra ya, pero fíjate que Estados Unidos dijo, bueno, primero veamos el resultado de las elecciones, por un lado, y por otro lado, Estados Unidos tampoco va a poder hacer cualquier cosa sin nada a cambio, digamos. Entonces, ¿qué va a ser lo que van a entregar a cambio? Van a entregar a cambio, no sé, instalación de bases militares en la Patagonia, van a entregar puertos, van a entregar catastros de litio, de tierras raras. Algo va a haber como pedido a cambio, lo cual es un disparate. ¿Por qué? Porque en 6 meses, en 8 meses, vamos a suponer que te entran 20.000 millones de dólares que te da el Tesoro porque dice, bueno, hay que salvarlo a Milei porque es el único presidente afín a la derecha, digamos, en Latinoamérica. Sí. Si te dan 20.000 millones de dólares, dentro de 8 meses estás de nuevo en la misma situación, porque el problema es embrionario. Claro. Es un modelo que tiene un tipo de cambio atrasado, que tiene como método para establecer estabilidad de precios la apertura de las importaciones, entonces todo viene desde afuera. Entonces las papas fritas que se fabrican, no sé, en Salta para los salteños, en Córdoba para los cordobeses y en Tierra del Fuego para los fueguinos, empieza a venir desde, no sé, Noruega, Dinamarca. Entonces lo que antes se compraba con pesos, ahora se compra con dólares. Entonces constantemente estás necesitando más y más y más dólares. A eso le agregas tipo de cambio atrasado como el que venimos teniendo, y genera que obviamente sea más barato irse de viaje a Europa que venir a Salta, claro, por ejemplo. Entonces, y en el medio la fábrica de papas fritas cerró y dejó 50 personas en la calle también. Exactamente, entonces a eso iba. Después la gente termina diciendo, no, yo quiero comprar más barato los productos, cierro en Tierra del Fuego. Y ahí es donde empieza la idea de decir, che, pará, guarda, porque el consumidor, antes de ser consumidor, tiene que ser trabajador. Entonces, si vos rompes todo, te vas a quedar sin consumidores. Entonces sí vas a poder traer productos de China. ¿A quién se los va a vender si nadie va a tener plata? Es lo que pasaba en los 90. ¿Se acuerdan que en los todos por 2 pesos traían todo importado? Sí. Se fundieron todos, porque nadie tenía para comprar siquiera con 2 pesos. Entonces el modelo está agotado, y lo que está haciendo hoy Milei es seguir buscando un respirador artificial para ganar meses. Pero digo, yo lo he dicho en junio del año pasado, el modelo termina con un default fenomenal, y ese default se va a llevar puesto gran parte del sistema bancario, y vamos a tener otra vez una implosión como la que tuvimos en el 2001. Ahora, bueno, hay una desesperación de todas las provincias
justamente por esto que está sucediendo, porque bueno, ellos están jugando a esto, a la bicicleta, y no están bajando plata a las provincias. Es así que lo vimos al gobernador Sáenz, el gobernador de Salta, el lunes, frente a Casa Rosada, vestido de gaucho de Güemes, que también fue como un recurso. Dijo, bueno, listo, si este está en el tema show, nos metemos en show para ir a pedir eso. ¿Cómo te cae que el gobernador de la provincia se pare enfrente a la Casa Rosada a reclamar obras? No, me cae mal porque fue el gobernador que le puso 3 diputados durante estos 2 años a Milei para que todo pudiera salir. La ley base, el RIGI, el año pasado el de financiamiento a las universidades, el veto a los jubilados, todo eso lo puso Sáenz, y resulta ser que él nos cagó a los salteños y ahora se enoja porque lo cagaron a él. No funciona así esto. Él tiene que hacerse responsable de haber sido protagonista, y si no tiene el coeficiente intelectual para entender que si un presidente está diciendo que no va a hacer obra pública y después ir a reclamarle obra pública, pero en el medio haberlo apoyado, bueno, si no tiene el coeficiente intelectual para entender que una cosa no puede ir de la mano de la otra, debería renunciar, porque él no puede apoyar a Milei y decirle voy a votar todo a un tipo que dice voy a eliminar la obra pública, y entonces vos le votás eso, la eliminación de la obra pública, y después va y le pedí obra pública. Sí. Es decir, pues sos tonto, te haces. Si te está diciendo que no va a haber obra pública y vos lo apoyás, después ¿cómo le va a ir a pedir obra pública al mismo que te está diciendo que no va a hacer obra pública? Entonces él está en un modelo de campaña electoral. Estamos acá en Salta, compite La Libertad Avanza, nosotros elegimos senadores y diputados nacionales. Sí. La Libertad Avanza, Fuerza Patria, que está Juan Manuel Urtubey como candidato a senador nacional y yo como candidato a diputado, y en el caso de Sáenz tiene un frente que se llama Primero los Salteños, donde encabeza Flavia Rollón como senadora. Flavia Rollón, que fue secretaria de Minería de Milei. Entonces, lo que está haciendo es un circo para tratar de ver si logra captar votos de la oposición a Milei, pero fíjense que cuando salió Franco faltaba que el jefe de gabinete que salió a saludarlo, faltaba que se vayan juntos a merendar, digamos. Hay una buena onda que es evidente entre el gobernador y Milei, y simplemente lo está haciendo a este circo mediático para ver si en las elecciones puede evitar salir tercero. Claro. Ahora, no es el único gobernador que hoy también está, digamos, con comillas, siendo traicionado. Son varios. ¿Cómo ves este panorama? ¿Qué pasó ahí? ¿Es realmente una traición o es simplemente algo que no pudieron ver en su momento y creyeron que con ellos no iban a jugar? Exactamente. Creo que es algo que no pudieron ver. Le pasó a los pichetos de la vida, ¿viste? Esos tipos que están siempre al servicio de la rosca y de que... Pues ahora vos lo ves a Pichetto en Twitter y parece ser que, no sé, está a la izquierda de Miriam Bregman. Y sí, y tarde, amigo, porque la verdad que vos le votaste la delegación de facultades que le permitió sacar los decretos para desguazar el INTA, el INTI, vialidad, etcétera. Y ahora sos crítico y ahora decís, ahora ves todo lo que veíamos nosotros el año pasado. Y la verdad que cuando es tarde, sabés que ya no sirve. Es como, viste, el perdón cuando llega tarde ya no tiene sentido. Vos le tenías que ir a pedir perdón a alguien antes de que se muera. Una vez que está muerto ya no sirve el perdón. Entonces me parece que la Argentina entró en esa fase de decadencia dirigencial, donde gran parte de los dirigentes creyeron que cortándose solos y vendiendo sus votos iban a conseguir algo por la personal, porque en definitiva, en el fondo de la cuestión, fíjate vos, el reclamo de Sáenz, de Jaldo, de Jalil, de todos los gobernadores que acompañaron, ¿cuál es? El me cagaron. No es el de, che, esto no está funcionando, claro. Che, me parece que esto le hace mal a la industria, esto le hace mal a la sociedad. No, es, no me diste lo que me habías prometido. Claro, la mía, ¿dónde está? O sea, claro, está muy pornográfica la cosa, porque es como, Sáenz dice, che, a mí me habían prometido 5.000 palos. Ah, mirá vos entregás toda la Argentina, la venta de una central nuclear, la venta del Banco Nación, el cierre, el desmantelamiento de
de los subregímenes y demás, a cambio de que a vos te den 5.000 millones de pesos, mira qué gran líder que sos, o sea, tenés precio básicamente. Entonces, acá lo que hace falta es una dirigencia que empiece a pensar en la discusión de ideas y que no se mueva de su postura en función de las ideas, no en función de la plata. Porque si te vas a mover en función de la plata, como se movió Cuader, por ejemplo, que por un voto salió la ley base y engancharon después con $200.000 cruzando la frontera de Paraguay, bueno, entonces la discusión política queda anulada. Y el problema que yo le... Y lo perdimos. Ah. Emiliano, ¿estás ahí? Hola, hola. Hola. Justo estaba a punto de... ¿Cuál es el problema? ¿La ahí del otro lado nuevamente? Sí, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Ahora te escuchamos, pero perfecto. Pero al lado nuestro. Una cosa increíble. Emiliano, estabas a punto de dar una definición no sé si sí. Respecto de un poco de este esquema de los gobernadores, ¿no? Y cómo la cosa ha ido cambiando en el último tiempo, sobre todo porque es año electoral y justo ahí te perdimos. Sí, decía que yo estoy convencido que este proceso que viene en la Argentina va a terminar con una crisis muy fuerte y me parece que el mayor riesgo que tiene hoy la Argentina con sus gobernadores es el bajo nivel que tiene la Liga de Gobernadores para enfrentar una discusión política y sobre todo para darle una salida a la Argentina. Nosotros estamos viendo gobernadores a los cuales Milei directamente les escupió la cara y le siguieron haciendo palmas. Gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo, que es una vergüenza de esas que van a quedar para la posteridad de lo que fue la gestión de Milei. Y gobernadores que no entienden realmente cómo se construye un proyecto de país donde podamos salir, digamos. Nosotros hemos encontrado ese chauvinismo berreta de algunos gobernadores que empezaron a hablar de los provincialismos y desde ahí se paran a hablar de federalismo. Y la verdad que pensar que, no sé, el federalismo es, a mí me importa mi provincia y el resto que se joda, sí. Eso no es federalismo. El federalismo es entender un proyecto colectivo de país donde en cada punto de ese país hayan las mismas oportunidades de desarrollo, se planifique la infraestructura y haya compensaciones para aquellos que tienen mayores adversidades que los otros. Ahora, si los cordobeses, por ejemplo, que son el ejemplo de provincialismo, creen que vamos a poder construir un proyecto de país donde ellos alambran toda la provincia de Córdoba y dicen lo que pase fuera de los límites de Córdoba a mí no me interesan, bueno, va a ser muy difícil. Pero por otro lado, cuando uno piensa en la crisis del 2001, por ejemplo, y piensa en esos gobernadores, estaba De la Sota en Córdoba, Rodríguez en San Luis, Sí. Kirchner en Santa Cruz, Das Neves, Romero en Salta, Puerta, Infran, etcétera. Eran gobernadores con mucho peso, con mucha espalda, que nunca se hubiesen dejado de escupir la cara como se dejaron estos cachivaches que tenemos hoy, que se dejan escupir la cara por un psiquiátrico y no le dicen nada. Me parece que ahí vamos a tener el mayor problema, que es cómo vamos a salir de esto si lo único que tenemos son gobernadores que miran las encuestas de turno y que dice Fantino en Neura, digamos. Claro, Si se ahora, mueven de esa manera es muy difícil. Emiliano, no hay, porque si estamos todos pendientes de mayor o menor nivel de mediocridad de un gobernador de una provincia, también a mí me da la sensación que hay algo en el sistema, digamos, no hay algo, yo supongo que un poco de la reforma del 94, algo de la provincialización de los recursos. Yo recuerdo que, digamos, tal vez por mi malformación, me lo digo medio en forma de chiste, que la Constitución del 49 planteaba, por ejemplo, que los recursos del subsuelo eran propiedad inalienable de la nación, y eso en algún momento se cambió, y entonces ahora los recursos naturales, hace ya 30 años, los recursos naturales son como originarios de las provincias. ¿No hay también algo en el entramado del ordenamiento constitucional legal que habilita que existan este tipo de gobernadores también? Sin duda, la reforma del 94 para mí fue de lo peor que le pasó a la Argentina, entre otras cosas porque, por ejemplo, a una ciudad que tenía los beneficios de ser la capital de la República, como la ciudad de Buenos Aires, le diste derechos de provincia. Sí. Entonces, también fue un disparate y fíjate que desde ahí para acá, todos los gobernadores, perdón, todos los presidentes antiperonistas salieron de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Porque entonces
construiste un lugar que tiene el PBI de Bélgica, el PBI per cápita de Bélgica, que tiene la centralidad mediática del país y que entonces el que llega jefe de gobierno automáticamente es el próximo retador al presidente si es que está el peronismo en ejercicio. Si no está el peronismo, no, pero si está el peronismo en ejercicio, es el retador natural. Y entonces tuviste a De la Rúa, después tuviste a Macri y ahora Milei, que no fue jefe de gobierno, pero que se la pasaba en la televisión de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Claro. Y entonces lo que empezó a construirse en el interior de las provincias fue esta idea de vamos a luchar contra el centralismo porteño y qué sé yo, y bueno, es un discurso que es bastante agradable para los oídos de las provincias, pero que en definitiva no tiene ningún correlato en la realidad, digamos. Acá nosotros estamos hoy en una campaña donde, por ejemplo, el gobernador dice, ¿por qué vamos a ir a defender los derechos de los salteños? Y obviamente que con 2 diputados nacionales no va a poder hacer nada dentro de 257. La única forma que tenés de constituir algún polo de poder dentro de la Cámara de Diputados, por ejemplo, es teniendo una mayoría. ¿Y cuál es la mayoría? Bueno, más de 100 diputados. Ahora, ahí hay una mea culpa que tiene que hacer el peronismo, que es haberse enfrascado en las discusiones solamente de la provincia de Buenos Aires en los últimos 20 años, 30 años. Y entonces claramente el peronismo de Salta, de Tierra del Fuego, de, no sé, de San Luis, de San Juan, no se vio representado ni interpelado por esas discusiones, y entonces ese voto peronista se empezó a migrar hacia un provincialismo que tenía un poco de la misma lógica del peronismo, pero que hablaba directamente de su provincia, interpelaba a su electorado y Claro. demás. Y bueno, y así fueron, creo yo, creciendo estos provincialismos, que además, como bien decía, el tema de la transferencia de los recursos, en un contexto donde la minería emerge, donde los hidrocarburos emergen, lógicamente les da una autonomía y un poder como el que tiene, no sé, hoy Neuquén, por ejemplo, con el tema de Vaca Muerta. Claro, claro. Emiliano, en términos económicos, ahí hay una crítica importante que se hace sobre todo al periodo de Alberto Fernández, pero también un poco se recuerda lo que fue el último gobierno de Cristina, la aparición de la inflación, la aparición del déficit. Y eso de alguna manera, por supuesto con el apoyo de los grandes medios de la capital federal, parece dividir las aguas en dos. Los peronistas que son gastadores y deficitarios y los sectores liberales o la derecha, llámalo como quieras, que son los que ordenan. Y ordenan todo para que después vengan los peronistas y se hagan una fiesta. Hermoso. ¿Cómo hace el grupo de economistas del ámbito del peronismo? Entiendo que vos sos uno, bueno, por lo menos por los medios de la capital, vos sos uno de los apuntados como parte de esa mesa de economistas que plantean o que están discutiendo, bueno, qué es lo que, cuál va a ser la propuesta en materia de política económica a partir del 2027 para un eventual gobierno del peronismo. Mira, sobre lo primero de la pregunta, el resultado fiscal tiene dos componentes. El primero es el gasto corriente, o sea, lo que gasta el Estado en médicos, en hacer rutas, en hacer tendidos eléctricos y demás, o en el Garrahan, por ejemplo, o en la ley de discapacidad, o en los jubilados. Y después está el gasto financiero, que es el pago de intereses de la deuda. Lo que hace habitualmente la derecha en la Argentina es reduce el gasto corriente, o sea, el que va para la gente, y aumenta el gasto financiero, es decir, el que va a pagar a los intereses de la deuda. Ejemplos. De la Rúa en el 2001 se va con superávit primario, es decir, había hecho ajuste a la gente. Entonces decía, miren, entre ingresos y gastos corrientes tengo superávit, pero tenía mucho déficit financiero, es decir, el pago de lo que era el interés de la deuda, y por eso termina colisionando de la Rúa. Cuando se va Cristina, Cristina se va con 3 puntos de déficit del primario, o sea, del que se gasta en la gente, y 1,2 de gasto en intereses de la deuda, en función del PBI, ¿no? Estoy Sí, hablando. sí, sí, sí. Cuando se va Macri, que Macri había venido supuestamente a ordenar ese resultado, tenía 1 punto de déficit en lo que era el gasto a la gente, y el gasto a pago de intereses se le había ido a 3 puntos del PBI. Pasó de 1,2 a 3 puntos. Entonces, lo que hace la derecha es le ajusta a la gente e incrementa el gasto en el sector financiero, en el pago de impuestos, porque
lo único que ha hecho a lo largo de la historia ha sido hacer crecer el endeudamiento en moneda extranjera. Y aclaro esto de moneda extranjera porque todos los que están escuchando la radio entenderán que no es lo mismo deberle a tu viejo guita que debérsela a Brito en el Banco Macro. Ujú. Entonces, entender eso, que es algo básico, que si tu hermano te prestó plata no es lo mismo que te la haya prestado el JP Morgan, eh, sirve para entender esta lógica idea de los gráficos que se ven a veces en redes sociales de cuánto incrementó la deuda del peronismo, cuánto incrementó la deuda Juntos por el Cambio y demás. Entonces, el peronismo ha tenido un déficit fiscal que no lo debería haber tenido, que lo fue financiando con emisión monetaria, con instrumentos del Banco Central, las LELIQs, todas las letras que tenían remuneración de los pasivos monetarios, que no habría que haberlo tenido. Ahora, eso se resuelve en 24 horas porque está en peso, porque el deudor es el Banco Central, etcétera. Lo que ha hecho Macri y lo que está haciendo ahora Milei es, che, yo no quiero más emisión, no quiero nada de esto. Entonces, ¿qué hacen? En vez de emitir, van y le piden al Fondo Monetario 20.000 millones de dólares, con todo lo que eso significa. Entonces, la idea esta de que hacen un orden macroeconómico es entendida como la estoy explicando, digamos, le ajustan a la gente para darle más plata a los bancos y al sistema financiero, por un lado, y por otro lado, en vez de financiarse con endeudamiento en pesos o con emisión monetaria, lo hacen con deuda tomada con un organismo como el Fondo Monetario, que después te pone condiciones y que te generan condicionamientos permanentes. Dicho esto, yo soy partidario de tener orden fiscal, no porque me lo pida los mercados, sino para no depender justamente de los mercados. Ujú. A mí me tocó ser ministro de Economía en Salta en el año 2010, fines del 17, después de la elección intermedia del 17. Yo hasta ese momento había estado en Buenos Aires, pues me había ido a estudiar y me había quedado un tiempo trabajando allá. Y bueno, Salta tenía 6 años seguidos de déficit fiscal. Yo estuve al frente del ministerio 18 meses porque después ya renuncié para ser candidato. Los 18 meses tuve superávit fiscal. Ahora, no cerré ningún hospital, no le corté los brazos a ningún jubilado, ni me peleé con ningún discapacitado. Creo que se puede hacer un orden fiscal con humanidad, digamos, y sin la crueldad con la que la hizo Milei, y fundamentalmente con el regocijo, ¿no? Porque eh, uno, creo yo, es contrafáctico, no lo puedo saber, pero creo que hubiese sido otra también eh, la empatía de la sociedad con un ajuste, si el presidente que te viene a decir que va a hacer un ajuste, por lo menos pone cara de compungido y te demuestra austeridad. Ahora, si vos tenés un Adorni que se frota las manos y se ríe diciendo, hoy echamos 30.000 tipos más a la calle, Claro. y después lo tenés al psiquiátrico haciendo un cumpleaños en el Movistar Arena, gastándose una fortuna, porque lo que hizo ayer Milei no puede haber salido menos de 100 millones de pesos, pero bajo las patas cuesta eso. Entonces, vos decís, pará, hermano, vos me estás pidiendo ajuste a mí, y fuiste 8 veces a Israel, 25 veces a Estados Unidos, a pelotudear a todos los viajes, pues no fuiste a ninguna en carácter de presidente, es imposible que alguien empatice con ese ajuste, me parece a mí. Ujú. Entonces, nosotros creemos en el equilibrio fiscal, lo que creemos también es que tiene que haber intervención del Estado en un montón de precios de la economía, por ejemplo, el de la energía. Yo soy un convencido que la energía tiene que tener una intervención de la planificación. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la gracia de tener petróleo y no ser uruguayo si yo voy a pagar la nafta y la energía lo mismo que la pagan los uruguayos? Claro. ¿Cuál es el sentido de tener petróleo para nuestra industria si va a pagar la industria la energía el doble de lo que la pagan en San Pablo, por ejemplo, que es otro polo industrial latinoamericano? Entonces, hay que ordenar el precio de la energía, hay que ordenar el resultado fiscal del Estado. ¿Para qué? Sobre todo para que no sea demandante del crédito en pesos, porque si el Estado demanda mucho financiamiento en pesos, como sucedía hasta el 2023, el financiamiento está dado, digamos. Cuánta plata hay en la economía está dado. Entonces, la inversión y el crédito son identidades contables del ahorro. O sea, la plata que sacas vos, por ejemplo, vas a un banco y pedís un crédito. Esa plata la tuvo que haber ahorrado alguien y haberla depositado en ese banco. Claro. Entonces, Ujú.
Si el Estado está demandando mucho crédito, hay menos crédito para el sector privado y entonces se empieza a complejizar la parte del desarrollo económico. Entonces, nosotros creemos resultado equilibrado, resultado fiscal equilibrado. Creemos que la deuda, así como está, es impagable. Creemos que hay que decirle al FMI, che, mira, la Argentina podía tomar solamente hasta el 350% de su cuota. ¿Qué significa esto para que se entienda en criollo? Cada país tiene una cuota dentro del FMI. La de la Argentina era de 4.000 millones de dólares, más o menos, eran 4.000 millones de dólares. ¿Cuánto podía tomar? Bueno, 350% esa cuota. Entonces, todo lo que se tomó por arriba de eso fue ilegítimo, ilegal, violando los estatutos y demás. No estoy diciendo, como plantea la izquierda, no paguemos nada. Lo que estoy diciendo es sentarse con el fondo y decir, mira, hermano, vos me tenías que dar, por estatuto, me podías dar hasta 19.000 millones. Todo lo que me diste por arriba, que no me lo diste a mí, se lo diste a Macri y ahora a Milei, viola los estatutos y demás, y vos sabés que no se puede pagar. Con lo cual, esta plata te la vamos a pagar de esta manera. No va a entrar en la forma de pago actual porque es impagable. Después, creemos que hay que tener una mirada de lo que te decía del precio de la energía. ¿Para qué? Sí. Para que la industria sea competitiva. Entendamos una cosa que a usted le debe pasar mucho como fueguinos, que se escucha en algunos sectores empresariales la idea de que nos tienen que bajar los impuestos y entonces nosotros Sí, con obvio. eso ya somos el país próspero. Eso no es cierto. Si yo te bajo los impuestos a cero y te abro las importaciones de China, te fundo en 24 horas. No tenés forma de competir contra China. Pero además, piensen esto. Bien, vamos a suponer que ustedes dicen, ¿quién es el salteño este? Yo no le voy a creer a Estrada. No puede Acá hay competir una buena Trump. comunidad de salteños, te Sí, voy a decir, así que no ¿cómo te Sí, hay preocupes. muchísimos. Sí, Sí, sí. sí, sí. De hecho, yo tengo un amigo en Ushuaia. Mira, Eh, digo, Trump y Estados Unidos no puede competir contra China. claro. claro? De ahí para abajo no va a poder competir nadie. Bueno, ese es el miedo que Entonces, tenemos acá con respecto al arancel cero para los celulares a partir de Y enero, sí, ¿no? eso se viene. exactamente, exactamente. Entonces, lo que hay que hacer es volver a ordenar un país que tenga una mirada productiva, donde decir, che, la energía tiene que ser más barata para que nos dé unos par de escalones de competitividad contra el resto de los países. Tenés que tener protección arancelaria a esos productos como la que establece Trump. Pero son cosas tan de sentido común que el problema es que nosotros hoy estamos discutiendo ciencia y tecnología con Lilia Lemoine. Bueno, obviamente que no vamos a llegar nunca a un punto de acuerdo si a un tipo que tiene un doctorado en física nuclear le toca discutir con Lilia Lemoine. Si vos te peleas con cerdos vas a terminar embarrado. Y ese es el grave problema de la discusión pública hoy también en la Argentina, que el problema que yo le veo es que mucha de esa discusión pública que está enchastrada y que es vergonzosa, tiene a tipos como, no sé, Frigerio, Cornejo, gobernadores que eran respetados hasta hace media hora, que los ves de ese lado de la trinchera y decís, vos me estás cargando que en serio estás diciendo que la Tierra es plana y no redonda. Entonces, creo que hemos llegado a ese punto que nos va llevando a unas discusiones cada vez más difíciles, pero volviendo a lo económico, equilibrio fiscal e intervención en el marco del precio de la energía, reestructuración y renegociación de la deuda y sobre todo una mirada federal para un proyecto productivo, porque viste que cuando vos prendés la tele y ves un economista en algún canal de Buenos Aires, se la pasan discutiendo que si el tipo de cambio, la tasa de interés, el superávit fiscal, y nadie te dice, che, ¿qué vamos a producir? Digo, así como Tierra Claro. del Fuego en su momento se pensó a través de un subrégimen, bueno, nosotros tenemos ya diseñado el programa económico con las distintas esferas productivas a lo largo de toda la Argentina. Digamos, la Ajá. Argentina es muy, muy Pero diversa cuando vos decís en nosotros, ¿te estás términos... refiriendo a la mesa de economistas del peronismo? O, Sí, yo soy secretario de Economía del Partido sí, Justicialista a nivel nacional. por eso, no estás hablando Eh, desde una tribu interna. No, no, nosotros hemos convocado a todas las tribus no sé, los economistas de Sí. Grabois, los economistas de Massa, los economistas, bueno, lógicamente de Cristina y de algunos gobernadores también, y hemos empezado a constituir un programa económico donde tenemos planteos concretos en cada una de las áreas, en cada uno de los temas, lógicamente que por una cuestión orgánica y verticalista, eso está en manos del Consejo del Partido y de la Presidenta del Partido, que cuando crean necesario y con las correcciones que ellos consideren,
lo haremos público, pero nosotros ya hemos comenzado a producir esa hoja de ruta que necesitamos para cuando esto termine. Uh-huh. Y que vos le ves un final complicado. Sí, yo creo que esto está totalmente agotado. Creo que a partir de octubre los conejos que saca de la galera Caputo van a estar sin vida, básicamente. Creo que esto se acabó y que lo único que queda es esperar el desenlace. Me quedó la imagen, tengo la imagen en mi cabeza de un conejo saliendo de una galera todo muerto. Fuerte. Emiliano, la última, así no te sacamos más tiempo. Bueno, en octubre están las elecciones, el empujón de la provincia de Buenos Aires. En ese momento se sintió de esa forma, y vos decías cuando arrancamos la entrevista que el gobierno estaba terminado en una espiral descendente. ¿Qué es lo que se están proponiendo como Fuerza Patria para octubre? ¿Cuáles son las expectativas? Mirá, creo que va variando mucho en las distintas provincias. Creo que la provincia de Buenos Aires va a tener un triunfo contundente otra vez en octubre. Y en el resto de las provincias eso va a morigerarse en función de los armados provinciales. Digamos, no es lo mismo provincias como Jujuy y Salta, donde los gobernadores han armado sus propuestas propias y entonces van a tratar de terciar la elección con la Libertad Avanza y Fuerza Patria, que provincias donde los gobernadores se han unificado con con la Libertad Avanza, como el caso de Entre Ríos, donde Frigerio confluye en la Libertad Avanza, y entonces es de polarización esa elección, pero creo que vamos a tener muy buen resultado a nivel nacional. No tengo ninguna estimación de números, pero creo que vamos a estar muy parejos en términos del caudal nacional respecto a lo que fue nuestra elección de la primera vuelta, cuando Massa saca 37 puntos, si no me equivoco. Sí. Me parece que vamos a estar en un resultado rondando por ahí. Creo que la gente que votó a Milei, hay un gran caudal que está decepcionado, sobre todo los sectores populares, que son los sectores que se nos habían ido a nosotros. El peronismo, tradicionalmente, su electorado fuerte era el de los sectores populares, donde había penetrado mucho el mensaje de Milei. Hoy, cuando nosotros caminamos con Urtubey, los barrios de la capital o el interior, en muchos lugares aparece la vecina y el vecino que, cómo nos equivocamos, nos engañó, yo lo voté, pensé que esto, que lo otro. Y la verdad que te diría que hoy la sensación transversal que yo veo es sáquenlo al loco este. Y creo que la elección del 7 de septiembre de la provincia de Buenos Aires también fue un envión anímico para la ciudadanía que nada, no, estaba como también apaciguada y deprimida de que no veía cómo se lo iba a poder sacar, porque todos decían que medía 50 puntos, que esto, que el otro, y cuando empezamos a recorrer después de esa elección, la gente nos decía, bueno, ahora hay una esperanza, porque Fuerza Patria ya le ganó en la provincia de Buenos Aires y demás. Así que creo que vamos a tener una muy buena elección. Espero que la gente entienda que lo que se puede hacer en octubre es frenarlo a Milei. No es poner otro gobierno, otro presidente, es frenarlo, porque si nosotros logramos que en octubre el resultado nos acompañe a nosotros como Fuerza Patria, que además es el único voto útil, todo el resto de los espacios están jugando la propia, pero el único bloque que tiene hoy 98 diputados nacionales y 34 senadores nacionales es Fuerza Patria, con lo cual el voto útil es Fuerza Patria. ¿Qué podemos frenar? Podemos frenar 20.000 millones de dólares más de endeudamiento, podemos frenar que se venda las centrales nucleares, podemos frenar que se venda el Banco Nación. Eso es lo que podemos frenar en octubre. Si nosotros tenemos un buen resultado en octubre, todas esas cosas no van a pasar, porque no solo ves en Estados Unidos decir, che, no le puedo prestar guita a estos tipos, se acaban de perder la elección, sino que los pichetos de la vida van a entender que lo que la sociedad hoy está pidiendo es que se le haga oposición a Milei y no que se le dé herramientas para seguir destruyendo a la Argentina. Claro. Emiliano, gracias, muy amable por atendernos y por dedicarnos estos minutos. Gracias a ustedes, un saludo grande. Hasta luego. Emiliano Estrada, economista, diputado nacional por la provincia de Salta. Vale la pena el dato de que él mismo lo daba de
que él es el coordinador, responsable, secretario del ámbito de lo que tiene que ver con la economía dentro del Partido Justicialista. Exacto. Y ahí es donde se está trabajando justamente, o se trabajó ya prácticamente cerrado, en el programa económico para un nuevo gobierno, más allá de quién sea la cara. Muchas veces la discusión nacional de los noticieros y todo eso nos lleva a discutir la interna, Cristina Axel, o los nombres y qué sé yo. Sí. Y que está bien, está buenísimo. Pero hay un partido que en realidad está trabajando en puertas adentro. Bueno, que no fue lo que ocurrió con Alberto. Claro. Es muy interesante la nota de Alejandro Berkovich de ayer, me parece, o antes de ayer, con Juan Grabois, que hablan de cuestiones vinculadas a las denuncias por el narco. Grabois tiene más datos respecto a ese tema particular y que van a seguir con el trámite judicial. Esto no se acaba en haber prácticamente destruido como dirigente político a José Luis Espert, sino que lo van a continuar. Claro. Pero en una parte de la entrevista hablan justamente de un eventual gobierno peronista, cómo resolver cuestiones que durante el gobierno de Alberto no estaban resueltos. Grabois hablaba de una cierta cantidad de propuestas puntuales, de columnas vertebrales que tengan que consensuarse y que se respeten en un eventual programa de gobierno, justamente para aprender de lo que fue la experiencia del gobierno de Alberto Fernández, donde toda la premisa fue frenar a Macri. Claro. Y a Macri se lo frenó y eso fue importante para el peronismo, pero después no cuando hubo que gobernar, claro, tal cual. Y eso parece, por lo menos, parecen haber aprendido de esa experiencia, básicamente. Bueno, veremos. Es que yo creo que ya son varios gobiernos que vienen así, como que se concentran también en los cuadros políticos, se concentran en verlo caer o en no dejar avanzar en cierta forma en algún sector y descuidan realmente lo que nos hace vivir día a día, que es esto, la productividad, cómo llevas el equilibrio fiscal, cómo la economía le puede dar frutos en general a las empresas para poder seguir dando trabajo. Entonces eso llega a un punto que, bueno, si vos le cuidas mucho tiempo, un ratito puede ser, pero mucho tiempo se viene abajo. Sí.